zona está abandonando otras zonas como esta cerca a Palmira, sobre la cual ha avanzado casi sin tener que pelear el Estado Islámico. Y para ubicarnos un poco en términos gráficos, Homs es la imagen simbólica del horror de la guerra en Siria. Porque cayó temprano en la guerra en manos de la oposición y el régimen simplemente la bombardeó hasta virtualmente desaparecerla del mapa. Representantes prokurdos del sur de Turquía han pedido parar los enfrentamientos en la ciudad de Silopi luego que se reportaron 3 muertes durante disturbios entre militantes kurdos y la policía. 3 personas han muerto durante los enfrentamientos entre la policía y supuestos militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en la ciudad de Silopi, provincia de Sirnak, al sureste de Turquía. A través de un comunicado, la oficina del gobernador provincial dijo que 7 personas, entre ellas 2 policías, fueron heridas en medio de los disturbios, mientras que entre los muertos está un joven de 17 años y un hombre de 58. Las autoridades aseguran que los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, atacaron a las fuerzas de seguridad con cohetes, explosivos hechos a mano y fusiles a las 5:30 de la mañana. Un representante del Partido Democrático Popular Prokurdo dijo que los principales afectados de todo esto son los civiles. La policía debe retirarse de inmediato y la tensión se debe reducir. La gente está en la calle. Nos preocupa que el número de muertos y heridos aumente. Si eso ocurre, se extenderá a otras ciudades del país. Por lo tanto, la policía debe retirarse inmediatamente. Esta escalada de violencia ocurre en un momento de incertidumbre política en Turquía, ya que solo quedan 15 días para formar un gobierno de coalición, dejarse dominar por el nacionalismo y hasta una eventual elección anticipada. La mediación del gobierno de Omán fue necesaria para lograr la liberación de la francesa Isabel Prim, de 30 años, que fue secuestrada por grupos insurgentes en febrero pasado en Yemen. Esta tarde llegó a la base aérea de Villacoublay, en cerca de París. A pesar del cansancio de las 7 horas de vuelo, la joven no ocultó su alegría de reencontrarse con sus familiares y sobre todo con el presidente del país, François Hollande, con quien conversó unos momentos antes de dirigirse a la prensa. J'avais suivi les conseils de l'ambassade française, on était sur le point de partir. Ça s'est joué à 2 semaines. Había seguido el consejo de la Embajada de Francia de abandonar Yemen en 2 semanas. Lamentablemente me detuvieron y eso retrasó mi regreso 5 meses. Yo sabía que estaban buscándome, porque Francia no abandona a sus compatriotas. Agradezco los servicios del Estado, pero sobre todo a la familia que cuidó de mí cuando llegué a Yemen hace un año. Gracias a todos y sobre todo a los que trabajan desde las sombras por Francia. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó destruir alimentos occidentales que ingresan a su país en calidad de contrabando. Si de un peligroso enemigo se tratase, Rusia ha comenzado a destruir productos prohibidos por el embargo, alimentos europeos y estadounidenses, vetados en virtud de las contrasanciones decretadas por el Kremlin. La semana pasada Vladimir Putin firmó un decreto sobre la destrucción obligatoria de los productos de entrada prohibida en el país, incautado en la frontera. Hoy las imágenes de tractores aplastando alimentos han generado controversia en el país. Moscú vetó hace un año la importación por parte de los productos procedentes de los países que sancionan a Rusia. El 25 de junio de este año, Rusia decidió extender el embargo por un año, hasta el 5 de agosto de 2016. Lo hizo después de que la Unión Europea extendiese sus sanciones hasta el 31 de enero del mismo año. Entre los productos sancionados se encuentran la carne, embutidos, pescado, frutas, hortalizas y lácteos. Desde el Ministerio de Agricultura ruso no se descarta que la lista de artículos sujetos al embargo se amplíe en el futuro. La lista de bajas en esta cruzada es interminable: 20 toneladas de queso, 40 toneladas de tomates, manzanas y zanahorias polacas. Letonia y Polonia son precisamente 2 países que con más fuerza han alentado las sanciones contra Rusia. Los rusos, pese a sus enormes recursos naturales, importan más de la mitad de la comida que consumen. Por eso, muchos ciudadanos no pueden entender que se destruya comida a esa escala en un país donde la fruta es un lujo para algunos. Esta situación en Rusia que ha llevado al contrabando de comida comienza con la anexión que hizo Vladimir Putin de Crimea a su país, ¿no? De ahí vinieron las sanciones hacia Rusia y ahora esta destrucción de comida que Putin prohíbe entrar. Claro, hay sanciones de potencias occidentales a Rusia por la anexión de Crimea y Putin a su vez aplica sanciones retaliatorias, o sea, en represalia, contra la importación de alimentos de los países que habían aplicado sanciones al suyo,
en parte con la esperanza de que los productores de esos países presionen a sus gobiernos para levantar las sanciones, y la prueba de que esto ha sido contraproducente para la propia Rusia es que hay este contrabando de alimentos. Si hubiera suficiente abastecimiento de alimentos a precios accesibles para la población, no estaría habiendo contrabando de alimentos. Y entonces, claro, en este contexto, destruir alimentos es francamente lamentable, un contexto en el que pues obviamente deben estar faltando, porque repito, de otro modo no se estarían contrabandeando. Estados Unidos expresó su preocupación por la visita del jefe de la fuerza Quds a Rusia. Estados Unidos ha expresado su preocupación por los informes presentados por la cadena Fox News sobre el viaje a Rusia del jefe de las fuerzas Quds, élite de la Guardia Revolucionaria iraní. La visita a Moscú realizada por Qasem Soleimani transgrede las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2007, que le impide realizar viajes internacionales, así como la congelación de activos. Según reveló un funcionario iraní bajo la condición de anonimato, Soleimani viajó en la segunda quincena de julio a Moscú, llegando el 24 de ese mes, para sostener reuniones con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el presidente Vladimir Putin, abordando temas regionales, bilaterales y la entrega de misiles S-300 de tierra-aire y otras armas. La embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas respondió a los periodistas sobre este caso. Todavía estamos buscando los hechos. Hemos visto los mismos informes a los que ustedes se refieren. Qasem Soleimani está sujeto a una prohibición de viajes de ONU, y esta prohibición de viajar requiere que todos los estados impidan a Soleimani visitar su país. La única excepción a eso es si el Comité de Sanciones contra Irán concede una excepción, y hasta donde sabemos no se concedió dicha excepción. Son hechos muy preocupantes, pero todavía los estamos rastreando. Según la agencia rusa de noticias RIA, el portavoz del Kremlin negó cualquier reunión entre Soleimani y Putin. La Fuerza de Operaciones Especiales Quds es la encargada de las operaciones extraterritoriales ejecutadas por Irán y pertenece a la Guardia Revolucionaria. El general de la división, Qasem Soleimani, es el encargado de reportar directamente sus acciones al líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Esta fue creada meses después de la Revolución Islámica de 1979 por Ruhollah Khomeini, el antecesor del actual ayatolá. Bueno, quizás primero explicar quién es este personaje y cuál es la fuerza del Quds. Claro, la Guardia Revolucionaria es más una guardia pretoriana del régimen islamista de Irán que un ejército nacional que protege a Irán frente a ataques externos. En la práctica también ha actuado como una fuerza de defensa nacional frente a ataques externos, pero además dentro de la Guardia Revolucionaria hay unidades de élite que se llaman al-Quds, que es el término árabe para Jerusalén, porque en el imaginario del régimen iraní ellos van a liberar Jerusalén del control israelí en un futuro indeterminado, en mi opinión probablemente nunca. No es una mala noticia que él esté viajando a Rusia en un contexto en el cual primero Rusia apoya el acuerdo antinuclear. El acuerdo, claro, contra el acuerdo nuclear con Irán y apoya la investigación de posibles usos de armas químicas en Siria. En ese contexto esta probablemente sea una buena noticia. El tema formal, sin embargo, es que él está sometido a sanciones que le impedirían en principio viajar, y Rusia aparentemente habría violado este acuerdo internacional. Y esto nos vuelve a llevar, y muy cortito, al debate de ayer, ¿no? Donde fue tocado como una denuncia por parte de los republicanos que se oponen al acuerdo firmado con Estados Unidos e Irán, que tiene que pasar por el Senado, por el Congreso. Sí, pero en todo caso, si logran votar en contra, tener suficientes votos en contra, luego necesitarían 2/3 para, digamos, revocar un veto presidencial. Hacemos una pausa y volvemos con lo último.